Nuevamente, siéntanse cada uno de ustedes bienvenidos a el ministerio La Gloria del Cuarto Ángel. Y sí quiero dejarles saber que considero que esta es una presentación que el Señor nos ha dado para poder específicamente hablar acerca de los eventos que están aconteciendo uh, en el mundo en general, especialmente con los diferentes conflictos que han estado sucediendo y por el hecho de que ahora en unos par de días más al pontífice romano o el hombre de pecado, como le llaman las escrituras, va a estar en los Estados Unidos para poder hablar al Congreso y en algunas otras ciudades de los Estados Unidos como Filadelfia, para poder, como dice la escritura, darse la mano a través del abismo con el protestantismo apóstata, como ya lo hemos visto a través de las diferentes noticias que se han pasado y que ciertamente simplemente comprueban que el espíritu de profecía es igual que la Biblia, inspirado para enseñarnos los eventos que están sucediendo, para prepararnos y también para poder dar el mensaje que tenemos que dar en estos tiempos, que es de vital importancia que entendamos y que lo estemos enseñando y predicando. Así que considero que se ha dado esta presentación a tiempo y se ha regresado a la grabación debido a que Dios nos ha dado esta oportunidad una vez más. Así que vamos a comenzar con la presentación para poder así seguir abarcando un poco más en nuestra presentación del cambio de los tiempos. En la presentación anterior hablamos acerca del futurismo, cómo fue creado también por la organización de los jesuitas por medio de Francisco Rivera y cómo fue propagada como fuego en el rastrojo por Bellarmino. Ahorita se me está yendo Roberto Bellarmino, quien era el que estaba siendo utilizado para poder propagar esta enseñanza falsa, como la vimos en la presentación anterior. Así que ahora vamos a entrar en nuestra presentación. Nuevamente sabemos que el título de nuestras presentaciones o de nuestra serie en sí es el cambio de los tiempos. Y en esta oportunidad vamos a cubrir el futurismo en el protestantismo. Ya hablamos acerca del futurismo, pero ahora vamos a ver la introducción de en el protestantismo, cómo se llevó a cabo. Y vamos a comenzar aquí. Nos dice nuevamente el futurismo en el protestantismo y vamos a leer nuestra cita inicial, nuestra cita base que nos habla acerca del cambio de los tiempos de Daniel 7:25. Y nos dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Daniel 7:25. Así que esta es nuestra cita base y estamos hablando acerca del cambio de los tiempos, cubriendo el futurismo en el protestantismo, que es la agenda de Satanás para desviar las mentes del papado como el cumplimiento del anticristo. Así que ahora, comenzando aquí, nos dice el movimiento tractario de Oxford. Y nos dice en esta diapositiva: por más de 200 años después de Rivera y Bellarmino, los protestantes se mantuvieron fieles a sus principios proféticos. De hecho, los grandes expositores de las profecías bíblicas defendieron este método historicista a capa y espada durante ese mismo periodo de tiempo. Pero después hubo un cambio, lento al principio, pero después a paso acelerado. Al principio de los 1900, algunos expositores protestantes comenzaron a hacer aperturas a Roma. Este hecho se hace más que claro en el movimiento tractario de Oxford de la Iglesia Anglicana en Inglaterra. Nos sigue diciendo: pero ahora, en el siglo XIX, en Gran Bretaña, el concepto futurista fue revivido nuevamente por Samuel Maitland,
James Todd, Williams Burke y John Darby de los hermanos Plymouth, y el renombrado John Henry Newman. Todo comenzó con Samuel Maitland, quien en 1820 publicó una serie de panfletos titulados Investigaciones. Froome declara en estos panfletos que Maitland atacó ferozmente toda la aplicación protestante acerca de que el papado era identificado con los símbolos del cuerno pequeño, la cuarta bestia de Daniel, la bestia del Apocalipsis y Babilonia, asegurando que esto se refería a un individuo infiel y abierto anticristo, y que los días proféticos de su dominio simplemente eran días literales. Esto lo podemos ver en la Fe Profética, volumen 3, la página 657. Así que vemos a estas personas que mencionamos aquí, llamados eruditos, vemos exactamente hablando lo mismo que habló Roberto Bellarmino y Francisco Rivera, obviamente utilizando su interpretación para poder así desviar el dedo de la profecía sobre el anticristo allá en la ciudad de Roma. Así que al avanzar aquí vemos las ideas de Maitland eran compartidas por James Todd y Williams Burke. Ambos eran clérigos de la Iglesia de Inglaterra. Estas interpretaciones eventualmente establecerían la fundación para que John Henry Newman regresara a Roma. Estas son algunas de las declaraciones de la pluma de Williams Burke. Dice, primeramente, que el hombre de pecado no es el papado. Se hace claro por la necesidad de que este capítulo se tiene que entender como aplicándose a un individuo, igual que Roberto Bellarmino, vean, y no a un poder o posición investida de números o mantenida por sucesión, hablando de los papas en sucesión. Eso lo encontramos en las lecturas del Segundo Advenimiento, página 63. Y esta otra cita dice, yo diría que se refiere a un individuo, vean, una persona, cuyas pretensiones viven y mueren consigo mismo. El mismo libro, la página 64 y 65. Y en la de abajo también nos sigue diciendo, en segundo lugar, la naturaleza de estas mismas acciones y pretensiones prueban que el hombre de pecado no es el Papa. Página 65. Así que vemos que estos protestantes en Inglaterra empiezan ahora ya a defender al Papa y buscan la manera utilizando las enseñanzas de Roberto Bellarmino y Francisco Rivera, como ya lo enseñamos. Y vemos aquí acerca del movimiento tractario de Oxford. Y dice, James Todd también era claro al negar que el papado era el anticristo. Sus disertaciones de 1838 fueron publicadas un tiempo después bajo el nombre Discursos de las profecías relacionadas al anticristo en los escritos de Daniel y San Pablo. Dice aquí, claramente este libro fue dedicado a Samuel Maitland. Dice, los puntos fundamentales de Todd eran, el anticristo es un individuo que aparecerá al final del mundo justamente antes de la segunda venida de Cristo. Exactamente lo mismo que hablamos con Roberto Bellarmino, lo que él enseñó. La siguiente, vean, las obras perversas del anticristo se realizarán con los judíos, vean, nuevamente en Jerusalén, allá en la tierra prometida, y no con los gentiles. De hecho, el anticristo se sentará en el templo de Jerusalén reconstruido, lo mismo que Bellarmino. Y en el número 3, el anticristo reinará por un periodo de 1260 días literales, o 3 años y medio. Exactamente punto por punto lo que enseñó Roberto Bellarmino. Y seguimos aquí. El cuarto reino de Daniel no fue el imperio romano, y por lo tanto los 10 cuernos no se cumplieron en el imperio romano. El cuarto reino se establecerá en la tierra en algún tiempo en el futuro. Vean, estamos hablando prácticamente punto por punto, casi copiado con una calca sobre lo que enseñó este Roberto Bellarmino. Dice, Todd fue más allá al decir que el romanismo no era en realidad una apostasía de fe. También declaró, los errores del romanismo no se pueden considerar como apostasía, pero es aún más sorprendente su declaración.
La iglesia de Roma es una verdadera iglesia cristiana. Y esto podemos verlo en los discursos sobre el protestantismo, del discurso de las profecías relacionadas al anticristo en los escritos de Daniel y San Pablo, página 259 a la 67, 320 a la 321 y 322 a la 323. Así que vemos que ahora estos así llamados protestantes en Inglaterra empiezan prácticamente a ser apologistas de la Iglesia Católica al estarla ya defendiendo, con los mismos argumentos que se habían originado en la Contrarreforma, propagados por Roberto Bellarmino. Así que al seguir aquí vemos ahora el movimiento tractario de Oxford en esta otra diapositiva. Y dice, prominentes eruditos protestantes de la Iglesia de Inglaterra ahora utilizaban el método literalista futurista, el cual habían adquirido de los jesuitas. No es de extrañar que por esta razón ellos no pudieran detectar al papado como el anticristo de las profecías bíblicas. Dice, los conceptos de Todd y Berg formaron la base para el movimiento tractario de Oxford. En resumen, este movimiento en la Iglesia de Inglaterra tomó lugar de 1833 a 1845. Y vean en lo amarillo. No pierdan de vista estas fechas. Hay una gran importancia. Dice, durante este tiempo, una serie de 90 tratados para los tiempos fueron preparados con el único propósito de desprotestantizar la Iglesia de Inglaterra. Los principales escritores fueron Newman, Pusey, Keble, Froude y Williams. Estos hombres se posesionaron de los escritos de Maitland, Berg y Todd para así poder exonerar al papado del estigma de ese llamado el anticristo. Ahora los protestantes se los animaba abiertamente a regresar a la comunión católica romana y también a aceptar al obispo de Roma como el legítimo líder de la iglesia cristiana. En otras palabras, se convertían en apologistas de la iglesia católica. Siguiendo aquí, nos sigue hablando acerca de este movimiento tractario. Dice, este movimiento en dirección a Roma fue impulsado por el método de interpretación literalista del futurismo. Si el papado no era el anticristo predicho por la profecía bíblica, entonces no había razón para que los protestantes se volvieran a reunir con Roma. Dice, por lo tanto, la falsa hermenéutica del literalismo futurista resultó en un espíritu ecuménico, como sucederá al final o como ha sucedido ya, como lo hemos visto en las noticias. El método historicista le dio al protestantismo el ímpetu y el valor para separarse de Roma, pero el método futurista ahora detenía el progreso del protestantismo y los llevó a buscar nuevamente comunión con Roma o con la madre de las rameras, como habla en Apocalipsis 17. Así que al seguir avanzando aquí, vemos ahora esta otra diapositiva, nos habla ahora de Manuel Lacunza, y nos dice, en este punto de la historia tenemos también que introducir a otro hombre que contribuyó grandemente al desarrollo del futurismo, Emanuel Lacunza y Díaz, quien vivió en 1731 a 1801. Dice, era un sacerdote jesuita, nuevamente vean otro jesuita, quien escribió el libro La venida del Mesías en gloria y majestad. En este libro se expande acerca de la escatología futurista y se le agregan otros detalles más. Dice, Lacunza era un jesuita de corazón y un hábil estudiante de las profecías, y por esta razón es difícil dudar que no haya estado familiarizado con los escritos de Rivera. De hecho, él, así como Rivera, era un declarado futurista y fiel católico romano. La escatología futurista de Rivera incluye, vean, lo que incluye son estas cosas. Que el cumplimiento de Apocalipsis 4, del capítulo 4 a 22, es todavía futuro. Eso es lo que enseñaba a Rivera y lo que también Lacunza estaba enseñando. Otro es de que los 3 años y medio del dominio del anticristo son literales, o sea, 3 años y medio literales. La otra cosa que enseñaban
es que el Israel literal será reunido y convertido durante la gran tribulación, la cual tomará lugar inmediatamente antes de la segunda venida. Dios después cumplirá literalmente sus promesas del pacto con la nación literal de Israel. Vean, esto es literal, con los judíos, todo literal en el futuro. Y dice, el milenio será un periodo de paz en la tierra, donde la gente vivirá en sus cuerpos mortales. La otra de las cosas también, aparte que enseñaban, dice, durante el milenio el sistema de sacrificios literales será restablecido en el templo literal de Jerusalén. Por eso es de que hoy en día se habla mucho de querer construir el templo nuevamente allá en Jerusalén y el conflicto con los árabes, con el tercer templo. De aquí es donde viene todo eso y fue reunido y hecho por los jesuitas, por la Iglesia Católica, y ese conflicto tiene que ver específicamente con estos engañadores. Así que al seguir aquí vemos otra cosa. Dice, es más que obvio, que los modernos expositores de las profecías en el mundo protestante han adoptado extensamente las ideas de Lacunza, como sabemos y lo entendemos muchos de nosotros. Dice, ciertamente es un hecho triste que la mayoría de lo que se enseñan las profecías en el mundo protestante conservador hayan recibido esto de un sacerdote jesuita. No obstante, Lacunza se apartó de un poco de la interpretación futurista de su tiempo, al decir que la venida de Cristo precederá al milenio. Rivera y otros eran amilenistas, en otras palabras, no creían que iba a haber un milenio. Lo otro es de que también Lacunza hubo una divergencia un poco de lo que Rivera enseñó también, al decir que el anticristo final no será un individuo, pero un sistema apóstata que se levantará al final de los días. Así que esto es un poco diferente de lo que Rivera enseñó, pero en realidad el 98% es exactamente lo mismo. Y es lo que enseñan ahora los protestantes, como lo acabamos de ver punto por punto. Si ustedes van a la enseñanza en los libros de los protestantes acerca de los eventos finales, esto es exactamente lo que ustedes van a ver. Así que vemos ahora, dice, para resumir esta historia, los escritos de Lacunza llegaron a Inglaterra desde Chile en Sudamérica alrededor del tiempo cuando Burke, Todd y Maitland y Newman estaban explicando las profecías, utilizando el método futurista. Y estos escritos fueron traducidos al inglés por Eduardo Irving. De hecho, la traducción de los escritos de Lacunza se publicaron por primera vez en 1833, el mismo año cuando comenzó el movimiento tractario de Oxford. Así que vemos que una cosa estaba sucediendo. Los escritos de este jesuita llegan a Inglaterra para ser traducidos. Satanás se encargó de que llegaran al otro mundo, al viejo mundo, para que así pudieran traducirlos e incorporarlos en las enseñanzas que iban a ser la base de las enseñanzas de los protestantes hoy en día. Dice en la siguiente frase, lo que podemos ver es que el protestantismo en Inglaterra estaba siendo bombardeado con el literalismo futurista de ambos lados del Atlántico. De un lado, en Europa estaba Rivera y en el otro, en América, estaba Lacunza. Pero este método también fue ayudado por otro movimiento en Inglaterra, el cual jugaría un papel muy importante en la desviación del método profético protestante. En otras palabras, el método original, que era el historicista. Seguimos aquí, vemos ahora esta otra diapositiva que nos dice los hermanos Plymouth. Y aquí nos habla acerca de los hermanos Plymouth. Dice, el papel de los hermanos Plymouth. Dice, en 1825, un pequeño grupo de hombres, descontentos con la condición espiritual de la iglesia protestante en Irlanda, se reunieron en Dublín para fortalecerse espiritualmente unos a otros. Pronto otros grupos se formaron en Irlanda y también en Inglaterra. El más famoso de estos grupos se encontraba en Plymouth. Este grupo llegó a conocerse como los hermanos Plymouth. Entre los más prominentes de estos hermanos se encontraba Eduardo Irving, el doctor S. P. Tregelles y Juan Nelson Darby, quien se unió en 1827.
En un punto durante este tiempo, según Tregelles, Eduardo Irving, el mismo que tradujo los escritos de Lacunza, escuchó unas voces, vean, extrañas en una lengua desconocida que le dijeron que iba a haber un rapto secreto de la iglesia antes de la venida visible de Jesús. O sea, en otras palabras, simplemente fue una ilusión que él tuvo, o una visión, o empezó a escuchar lenguas, y eso fue lo que, de ahí es donde se originó el rapto secreto, no de la Biblia. Al continuar aquí vemos, este es Eduardo Irving, esta es la foto de él, y dice el nacimiento del rapto secreto. Dice, aunque algunos historiadores dispensacionalistas dudan del testimonio de Tregelles, una cosa es absolutamente clara. La idea de un rapto pretribulacionista surgió durante este tiempo en la escatología protestante. Esta nueva doctrina preparó el camino para hacer la separación o distinción entre el Israel y la iglesia. También le abrió la puerta al concepto de que los eventos de Apocalipsis del capítulo 4 al 19 se aplican exclusivamente al Israel literal en la tierra, mientras que la iglesia está en el cielo. Dice, los futuristas generalmente admiten que esta idea era ajena a la iglesia cristiana hasta principios del siglo XIX. El doctor Tregelles, el cual ya mencionamos como perteneciendo a los hermanos Plymouth, aunque después los abandonó, describe la experiencia de Irving de la siguiente manera. Dice, yo no soy consciente de que hubiera una enseñanza específica acerca del rapto secreto de la iglesia en una venida secreta, hasta que esto surgió en una manifestación en la iglesia del señor Irving. Lo que se manifestó allí fue percibido como la voz del Espíritu Santo, entre comillas. Ya sea que alguien alguna vez haya afirmado tal cosa o no, fue de esa supuesta revelación que la doctrina moderna del rapto y su fraseología surgieron. No vino de las Sagradas Escrituras, pero de lo que falsamente pretendió ser la obra del Espíritu Santo. Eso lo podemos ver en la Esperanza del Segundo Advenimiento de Cristo en la página 51, y estas son las palabras de Tregelles, quien conocía a Irving. Así que vemos que simplemente fue algo, una emoción que surgió en una visión falsa que le hizo entender que iba a haber un rapto secreto a este tal Eduardo Irving en aquel entonces. Así que vemos aquí al avanzar, también vemos a Juan Nelson Darby, muy famoso, muy conocido entre los protestantes de hoy en día. Dice, Darby merece atención especial en esta presentación debido a lo que aportó en la dispensación del futurismo. Dice, nacido en Irlanda en 1800, Darby era un brillante estudiante de leyes en el colegio de Westminster, Trinity. Darby pronto rompió relaciones con la iglesia de Inglaterra y adoptó el futurismo literalista con gran pasión. Una de las razones por las que Darby no podía discernir el papado como el anticristo de las profecías era por su desprecio total de la historia. Una vez declaró, no quiero que la historia me diga que Nínive o que Babilonia están en ruinas o que Jerusalén cayó en manos de los gentiles. No admito en ninguna manera que la historia sea en ningún sentido necesaria para entender las profecías. Vean, eso es lo que él declaró. Y eso está en la Profecía y la Iglesia, página 26. Dice, a Darby se le acredita la idea de la separación entre Israel y la Iglesia. Vemos, dice aquí en sus palabras, yo creo que el propósito de Dios para Israel y su propósito para la Iglesia son distintos y exclusivos al punto que no pueden cumplirse en la tierra al mismo tiempo. Dice, vean que él pensaba, no dicen las escrituras, él simplemente argumentaba y ideaba que así fuera. Dice, especialmente durante los 7 años de tribulación. Si esto es así, entonces la iglesia tiene que ser removida antes que Dios vuelva a tratar con Israel específicamente, como se define en la profecía de Daniel. Eso está hablando de la profecía de Daniel 9, versículo 24 al 27, y esta cita se encuentra desaparecido en el aire, página 179 a la 180. Así que aquí vemos cómo como Darby enseñó la separación entre el Israel y la iglesia,
y que que Dios tenía un plan individual para cada uno, y eso es exactamente lo que se enseña hoy en día. Por eso es que ahora a los judíos entre el mundo protestante o evangélico se los considera diferentes de la iglesia y no tienen que aceptar a Cristo, tienen que simplemente creer lo que ellos creían y vivir como a ellos se les da la gana. Así que de aquí es donde comenzó esta falsa enseñanza de una ilusión que este hombre tuvo, no que venían de las escrituras de ninguna manera. Así que al proseguir aquí dice, el descubrimiento de la nueva teoría del rapto preparó el escenario para que Darby llevara el literalismo a nuevas alturas. Él razonó que si la Iglesia Universal era removida del planeta Tierra, y si Dios iba nuevamente a reanudar sus tratos exclusivos con el Israel literal, entonces varias conclusiones inevitables tenían que suceder. En primer lugar, el templo donde se siente el anticristo tiene que ser el templo literal de Jerusalén. Y el anticristo tiene que ser una persona literal. Los 1200 días del reinado del anticristo tienen que ser literales. Y los enemigos de Israel tienen que venir del norte literal, del sur y el este literal. Este método literalístico obtenido de Rivera, Bellarmino, Lacunza, Newman, Burke, Todd y otros ha llegado a ser la base de todo exponente contemporáneo del protestantismo conservador. Así que esto que estamos viendo aquí es una transcripción de lo que hoy enseñan los predicadores del protestantismo acerca de las profecías, donde enseñan que el Israel es aparte y la iglesia es aparte y que tenemos que apoyar a Israel y que todo se va a cumplir allá y que no tenemos que preocuparnos porque vamos a ser raptados. Todo esto viene de una farsa que se originó en este periodo de tiempo con Eduardo Irving y Juan Nelson Darby, en particular a partir de este periodo en adelante. Y vemos aquí ahora, nos dice en esta otra diapositiva, paréntesis profético, entre paréntesis. Dice, el método historicista requiere un conocimiento de la historia, ya que este método nos provee puntos de referencia para así poder determinar dónde uno se encuentra en el curso de los eventos en la historia profética. Pero en el futurismo, el conocimiento de la historia más allá del Imperio Romano es considerado innecesario. El futurismo hace un vacío o un paréntesis de más de 1500 años entre la desintegración del Imperio Romano antiguo y la futura aparición de un reino romano, revivido, sobre el cual el anticristo reinará. Debido a que el flujo profético de Daniel 7 fue interrumpido en la cuarta bestia, y que por esta razón los 10 cuernos y cuerno pequeño nunca surgieron, por lo tanto ahora estamos en una especie de suspenso profético, o paréntesis, el cual se terminará en el rapto de la iglesia, ya que ningún evento desde la desaparición del Imperio Romano hasta hoy fue predicho en la profecía de Daniel 7. Entonces no hay necesidad de estudiar la historia. O sea que al aceptar el futurismo, prácticamente la historia no es necesaria y simplemente tienes que ver al futuro para ver quién surge y vivir prácticamente de lo que te enseñan los predicadores y no de lo que la historia y la Biblia te enseñan. Así que vemos aquí, al avanzar en esta otra diapositiva, nos habla ahora de Ciro Ingerson Scofield, que es uno de los famosos expositores y que tiene una Biblia donde él hace sus referencias. Y dice, entre 1859 y 1874, Darby hizo 6 viajes a los Estados Unidos, donde fue cálidamente recibido y sus interpretaciones fueron ansiosamente aceptadas. Fue de esta manera como el futurismo fue importado al Nuevo Mundo por Darby, por Juan Nelson Darby. Y dice, los escritos y conferencias de Darby hubieran pasado al olvido si no hubiera sido por Ciro Ingerson Scofield, quien vivió en 1843 a 1921. Scofield se convirtió en 1879 y aunque nunca tuvo ningún tipo de entrenamiento teológico, fue ordenado como ministro congregacional solo 3 años después. En 1882, Scofield llegó a ser pastor de una iglesia congregacional en Dallas.
Durante este mismo tiempo los libros de Darby estaban guardando polvo en las librerías y donde quiera que se encontraran. Pero cuando Scofield los descubrió, le surgió la idea de incorporar las ideas futurísticas de Darby en una serie de notas y referencias en la Biblia King James. De este modo nació la famosa Biblia de referencias de Scofield en 1909. Al pasar el tiempo, las notas de Scofield llegaron a ser reverenciadas al mismo nivel que las mismas escrituras. Aún el día de hoy, esta es la Biblia preferida entre los protestantes que interpretan las profecías bajo el método futurista. Y nos sigue al avanzar, nos sigue diciendo, Richard Kyle, el cual creció en la iglesia de los hermanos de Plymouth, y en que en algún tiempo era fiel creyente en el panorama futurístico de las profecías, declaró lo siguiente acerca de esta Biblia, a la Biblia de Scofield. El legado duradero de Scofield se basa en su Biblia de referencias, publicada en 1909, ampliada en 1917 y revisada en 1967. Las ventas aproximadas de esta Biblia son de 10 millones de copias. La Biblia de Scofield inmediatamente se convirtió en el estándar de los dispensacionalistas y por 90 años ha sido el vehículo principal sobre el cual se han distribuido las ideas dispensacionalistas. Eso se encuentra en los últimos días, están aquí, la página 106. Así que la Biblia de Scofield ha sido el vehículo por el cual ha llegado a nosotros hoy en día lo que son las enseñanzas del futurismo, inventadas, ya sabemos, por Rivera y por los demás que hemos estado hablando. Y vemos aquí ahora, eruditos identifican los orígenes del futurismo. Y dice, George Eldon Ladd, dice, esto puede caer como una sorpresa para muchos futuristas modernos al saber que el primer erudito en regresar a la interpretación futurista en relativamente tiempos modernos fue un jesuita español de nombre Rivera. En 1590, Rivera publicó un comentario sobre Apocalipsis para contrarrestar la interpretación prevaleciente entre los protestantes, la cual identificaba al papado como el anticristo. Rivera aplicó todo el Apocalipsis, excepto los primeros capítulos, a los tiempos finales y no a la historia de la iglesia. El anticristo sería un malvado individuo, el cual sería recibido por los judíos y reconstruiría a Jerusalén, aboliría el cristianismo, negaría a Cristo, perseguiría a la iglesia y reinaría en el mundo por 3 años y medio literales. Esto es lo que uno de los eruditos protestantes enseña, y esto se encuentra en la Santa Esperanza, o la Bendita Esperanza, la página 37. Sí, uno de los eruditos enseña claramente que saben de dónde vino esta enseñanza futurista. La siguiente vemos ahora a otro de los eruditos que identifican sus orígenes, y este es Joseph Tanner. Y dice, tan grande era la convicción en la mente de los hombres de que el papado era el anticristo, que Roma finalmente vio que tenía que actuar y lo hizo al introducir otros sistemas de interpretación, para así contrarrestar la identificación del papado con el anticristo. En consecuencia, a finales del siglo de la Reforma, 2 de sus más hábiles eruditos se dieron a la tarea, cada uno por su parte, cumplir el mismo propósito. Esto era el desviar las mentes de los hombres de entender que el cumplimiento de las profecías sobre el anticristo se cumplían en el sistema papal. El jesuita Alcázar se dio a la tarea de atraer a la prominencia el método de interpretación preterista, del cual ya hablamos brevemente, y de este modo intentaría mostrar que las profecías del anticristo se cumplieron mucho antes que los papas reinaran en Roma, y que por lo tanto estas profecías no se podían aplicar al papado. Nos dice, por el otro lado, el jesuita Rivera trató de descartar la aplicación de estas profecías como cumpliéndose en el papado al inventar el sistema del futurismo, el cual afirma que estas profecías se refieren más propiamente no a la carrera del papado, pero a la de un extraordinario individuo, el cual aparecerá y continuará en el poder por 3 años y medio. Esto está en la Apocalipsis, Daniel y Apocalipsis, página 16 y 17. Así que este es otro que claramente identifica de dónde surgió esto, no tan solo nosotros, sino eruditos de los protestantes enseñan de dónde vino
y realmente lo que querían realizar la Iglesia Católica al hacer esto. Y vemos ahora, nos sigue diciendo Tanner, es un hecho de gran pesar que aquellos que mantienen y defienden el sistema del futurismo en tiempos actuales, los protestantes por su mayoría están realmente siendo utilizados por Roma para ocultar al papado de ser detectado como el anticristo. Bien se ha dicho que el futurismo tiende a borrar la marca que le ha puesto el Espíritu Santo al papado. Esto se vuelve aún más deplorable en este tiempo cuando el anticristo papal está haciendo un esfuerzo excepcional para recuperar su antiguo dominio sobre las mentes de los hombres. Así que los protestantes de hoy están siendo el portavoz de la Iglesia Católica para desviar las mentes del anticristo verdadero que está ahí en Roma, que es la Iglesia Católica Romana, y por eso inventaron esto y están utilizando a los pobres protestantes para que así pueda regresar al dominio de la tierra y reinar y perseguir como eran sus propósitos o como son sus propósitos aún hoy en día. Así que vemos aquí, eruditos identifican los orígenes. Y nos habla aquí de un erudito católico. Vean, G.S. Hitchcock, que era católico, dice, la Escuela del Futurismo, fundada por el jesuita Rivera en 1591, coloca al anticristo Babilonia y el templo reconstruido en Jerusalén, al final de la dispensación cristiana. La Escuela del Preterismo, fundada por el jesuita Alcázar en 1614, aplica el Apocalipsis al tiempo de la caída de Jerusalén o al tiempo de la caída de la Roma pagana en el 410 después de Cristo. Y esto se encuentra en La Bestia y el Cuerno Pequeño, la página 7. Y esto es un erudito católico que nos habla de quién inventó estas enseñanzas y en sí qué es lo que enseñan, algunas de las cosas que enseñan. Y vemos ahora aquí la Biblia de Scofield. Dice factores de crecimiento del futurismo. Y nos dice, la influencia de la Biblia de referencias de Scofield. Dice, esta Biblia provee una interpretación futurista, literalista, sobre el cuerno pequeño de Daniel 7 y la bestia de Apocalipsis 13, y aplica estos símbolos a un futuro individuo, dictador, mundial, quien reinará por 3 años y medio literales, desde el templo de Jerusalén reconstruido. Por el otro lado, esta misma Biblia posee unos rasgos de preterismo, ya que ésta interpreta al cuerno pequeño de Daniel 8 como un símbolo de Antíoco Epifanes. La proliferación de televangelizadores, los cuales enseñan las profecías desde una perspectiva futurista. O sea, este es otro factor de estos tales televangelizadores que enseñan estas falsedades de la Iglesia Católica. También vemos ahora otros factores de crecimiento, como la publicación de un sinnúmero de libros de ficción y de no ficción. Por ejemplo, uno de esos se llama Dejados Atrás, una novela de los últimos días. Como otra también es Fuerza Tribulación, y es la continuación de Dejados Atrás. Otra es Nicolai, es el levantamiento del anticristo. Otro libro es el Apolión, el destructor es liberado. Otra se llama Cosecha de Almas, donde se habla de donde el mundo hace su decisión. Otro libro es Asesinos, Asignación, y es Jerusalén, Flanco, el anticristo. Y también la proliferación de películas emocionantes como El Código Omega, Dejados Atrás y Armagedón, entre otras diferentes enseñanzas o videos que se han salido. Todo esto ha promulgado y ha propagado esta enseñanza del futurismo entre el protestantismo y en sí en el mundo en general. Así que vemos que estos son los factores. También dice otros factores de crecimiento. Vemos aquí algunos predicadores evangelistas o protestantes. Y nos dice, también otro de los factores de crecimiento es como por ejemplo el Instituto Bíblico Moody en Chicago y el Seminario Teológico de Dallas han interpretado una innumerable cantidad, o han preparado, una innumerable cantidad de pastores, maestros bíblicos y eruditos para propagar la metodología del futurismo a todo rincón de la tierra. Dice, los principales promotores de este método futurista son Hal Lindsey, Tom
Tim LaHaye, Jerry Jenkins, Grant Jeffrey, John Walberg, John Hagee, Benny Hinn, Jack Van Impe, Jack Lalonde, Dave Hunt, David Jeremiah, Sola Levitt, Arnold Frusi, Pat Robertson, Randall Prince, Dwight Pentecost, Jerry Falwell, entre otros, etc. Así que todos estos, los predicadores de hoy en día o televangelistas, esto es su enseñanza en sus predicaciones y enseñanzas, y esto es lo que enseñan a través de lo que hemos estado hablando. Así que ahora dice los dos métodos del abismo. Y dice, por medio del preterismo, Satanás se ha posicionado de la parte liberal del protestantismo. Y por medio del futurismo, él se ha posicionado de la parte conservadora. Aunque estos dos sistemas aparentan estar en oposición, en realidad ambos comparten varias similitudes y ambos se unen en el abismo del engaño satánico. En ambos sistemas, el anticristo se interpreta como un individuo, blasfemo literal. Ambos lo interpretan como desecrando el templo judío literal, por 3 años y medio literales. Ahora, la única diferencia es que para el preterismo, esta persona fue Antíoco Epifanes, mientras que para el futurismo será un individuo el cual todavía no ha aparecido. Nos sigue diciendo, pero la semejanza más impactante es que ambos sistemas derivan su hermenéutica de teólogos jesuitas, y ambos sistemas cubren al papado para no ser identificado como el gran anticristo de las profecías. Al cambiar el cumplimiento de la profecía al pasado o al futuro, dice, por medio de estos falsos sistemas proféticos, se ha tratado de cambiar los tiempos proféticos de Dios. Así que a través de estos dos métodos del abismo, inventados por el diablo y sus ángeles, es como ahora el mundo está siendo acarreado o llevado hacia la perdición al adoptar estos métodos falsos y así engañar a la gente en creer la enseñanza católica romana papal, que es un engaño de Satanás. Así que esta presentación nos ha enseñado en sí lo que es el cambio de los tiempos y nos enseña en sí el futurismo, cómo se introdujo en el protestantismo de hoy y por lo cual hoy en día se han dado la mano, se han extendido la mano uno a otros debido a que ya no ven al papado como el anticristo, sino como un amigo en el cual tienen que unirse en un ecumenismo y así, según ellos, contestar la oración de Cristo en Juan 17, donde nos habla que tenemos que ser uno. Sin embargo, esa unidad no es en la verdad, sino es en el engaño de Satanás al adoptar este cambio profético, el cual ahora se está llevando a cabo, no tan solo entre el protestantismo, pero a nivel mundial, al ahora ver los movimientos que se están llevando a través de la política en el mundo entero. Así que esto ha sido el cambio de los tiempos y hemos cubierto en esta presentación el futurismo en el protestantismo. Así que esperamos que a través de esta presentación los ojos de su entendimiento hayan podido ser iluminados a través de las verdades gloriosas que Dios nos dio como su pueblo especial para poder ser predicadas, las cuales las podemos ver en la gráfica de 1843 y la de 1850, que es la verdad que ahora se tiene que predicar y enseñar a través de todas nuestras presentaciones. Esperamos sinceramente que el Señor haya bendecido grandemente su entendimiento y que realmente los esté llevando a tener una conexión especial con Él. Les deseamos grandes bendiciones nuevamente de parte de nuestro Dios.